En esta hora saludo a todos mis hermanos en Cristo y a los que me estén oyendo. Agradecemos al Señor por estar nuevamente compartiendo su preciosa y hermosa palabra a todos ustedes. Y por eso vamos a estar dando gracias también y orando. Oh eterno Señor de gloria, de gracia y de poder. Señor, te damos tantas y tantas gracias, Señor, porque cada día vemos cuán bueno, maravilloso, hermoso y precioso eres para con tus hijos, para con tu pueblo, para con toda tu creación. Te damos gracias, Señor, porque siempre, Señor, nos ayuda, nos fortalece, nos consuela, nos ama. Y tu palabra cada día se cumple en nosotros. Que mi Señor siempre ha estado y estará con cada uno de sus hijos. Por eso, Señor, te quiero y te queremos alabar con todo nuestro corazón y contar todas tus maravillas. Señor, como pueblo y iglesia queremos alegrarnos y regocijarnos en ti y siempre cantar a tu santo nombre. Tú eres el Dios de nuestra salvación. Temible eres, oh Dios. Tú eres el que nos da la fuerza y vigor. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios Altísimo. Tú eres, Señor, Jehová de los ejércitos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que te aman y guardan tus mandamientos, oh Dios. Oh Dios, cuán grandes son tus obras y maravillas. Gracias, Señor, por escogernos como tus hijos y tus hijas. Muchas gracias, Señor de la gloria, porque siempre, Señor amado, tú nos cuidas y siempre nos estás mirando. Y siempre, Señor, nos rodea con tus favores y misericordia. Oh, mi Señor, damos toda la gloria, la alabanza y la adoración a tu santo nombre, Señor. Qué hermoso, Señor de la gloria, es orar. Aleluya, Señor. Qué hermoso es orar a ti, oh Rey. Gracias, Señor, porque apenas disponemos nuestro corazón, Señor, sentimos tu presencia. Aleluya, Señor. Muchas gracias por oírnos y por escucharnos. Señor, queremos colocar delante de tu presencia, Señor, este tiempo de la meditación de tu palabra. Dios de gloria, sabemos que sin ti, Señor, nada podemos hacer. Señor, como dice las Escrituras, tu palabra es poderosa. Tu palabra, Señor mío, quebranta, Señor, los corazones de piedra. Tu palabra, Señor amado, oh Dios mío, hace que, oh maravilloso Señor, nuestros caminos, Señor, sean transformados. Y Señor, que tu buen y santo Espíritu, oh Dios mío, sea, Señor mío, dando esa sabiduría, ese entendimiento, Señor, a cada oyente, a cada hermano en Cristo y también a mí. Oh Señor, te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Muchas y muchas gracias. Así mismo, amados hermanos, vamos a empezar la enseñanza. Y la enseñanza que hoy el Señor Jesús nos trae es sobre Gálatas 2:20, que dice así. Vamos a Gálatas 2:20. Vamos a leerlo, queridos hermanos. 2:20, nuevamente lo repito. Y así dice la poderosa palabra del Señor. Vuelvo y lo repito. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne,
lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Oh, gracias, Señor. Qué hermosa porción, qué hermosa palabra. Entonces ahí vemos cómo las palabras del apóstol Pablo no podían ser más claras hacia los Gálatas, demostrando de esta manera que ya no era el mismo desde su conversión, puesto que el viejo Saulo había muerto para darle vida al nuevo Pablo. Entonces vamos a explicar en un momento, amados en Cristo y todos los que me oyen, qué significa conversión. Unos ya lo saben, otros no. Conversión significa volverse del pecado y del dominio del diablo a Dios, que es lo mismo cuando nos arrepentimos. Y también arrepentimiento significa que nos arrepentimos de nuestros pecados y por fe recibimos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Mis queridos oyentes, definitivamente todos aquellos que decimos ser cristianos evangélicos, que también le quiero explicar en un momento qué significa ser cristianos evangélicos. Ser cristianos evangélicos significa, es una persona que cree y vive las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Las buenas nuevas de que somos salvos por medio de la fe en el Señor Jesús. Las buenas nuevas de la bondad inmerecida de Dios. Las buenas nuevas de recibir vida eterna. Como decíamos anteriormente, que Pablo había muerto para darle vida al nuevo Pablo. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir ahí Pablo a través de la palabra? Que tenemos que morir, o que él había muerto al viejo hombre. Todos tenemos que morir al viejo hombre. Ninguno que diga ser seguidor de Cristo y no muere a su viejo hombre, no se le puede creer que es hijo de Dios. Hermanos, una cosa es el que el Señor Jesús haya sido crucificado. Y otra completamente diferente es que nosotros lleguemos a estar crucificados. Y esto lo hacemos por fe. Porque ninguno de nosotros literalmente estuvimos crucificados en la cruz. Nuevamente lo repito, fue el Señor Jesucristo el que fue crucificado. Entonces, todo aquel mediante la fe está crucificado con Cristo, como lo leímos en el versículo Gálatas 2:20. Volvemos a repetir, entonces todo aquel mediante la fe está crucificado con Cristo. Es de la única manera que se puede vivir en victoria en este mundo pecador y sobre el pecado. Esta posición, queridos hermanos y oyentes, es la que hay que tomar. Que estemos crucificados con el Señor Jesucristo y se debe permanecer en ello. Cuando recibimos al Señor Jesús y Él nos da su gracia salvadora, tenemos que seguir con este mismo pensamiento. Porque recordemos lo que dice las Sagradas Escrituras, porque ya no vivimos para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros, que es el Señor Jesucristo. Vamos a leer 2 de Corintios, amados, sin dejar Gálatas. Vamos a ir a 2 de Corintios. Y a medida que va la enseñanza avanzando, vamos comprendiendo más lo que estamos hablando. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 5, 15. Mire lo que dice la poderosa palabra.
Dice así: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahí nos lo confirma la palabra. Es decir, Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos, más bien vivan para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Ahí podemos decir: estoy crucificado. Recuerde que así dice el versículo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Vamos a mirar esa primera parte. Entonces podemos decir: estoy crucificado. Y podemos decir: estoy crucificado con Cristo, juntamente con Cristo el Señor. Verdaderamente este es el punto central del cristianismo, el firme fundamento en la fe de Cristo. Hasta el momento en que se llegue a ser una realidad en cada creyente. Como dijo Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Hasta que no se haga una realidad en cada creyente, en cada uno de nosotros, nuestra vida cristiana no será victoriosa. Irá de derrota en derrota, convirtiéndose en una decepción. En tanto que vivamos por nosotros mismos, solo miseria será el resultado, ya que nosotros, en nuestra naturaleza pecaminosa, no mora el bien. Eso lo dice las Escrituras. Y también las Escrituras nos dice: nadie es capaz por sí mismo de seguir tras las pisadas de Cristo para cumplir la voluntad de Dios y mantener sus mandamientos. Hermanos en Cristo y todos los que me escuchan, cuando reconocemos nuestra condición de incapacidad de vencer por nosotros mismos el pecado, y podemos entender que necesitamos ayuda, ahí es cuando debemos correr al Señor Jesucristo en oración, pidiendo misericordia. Entonces nuestro Dios abre nuestros ojos espirituales para entender que debemos crucificar, o que debemos llevar a la cruz los pecados y estar juntamente crucificado con Él. Es de la única manera que vencemos. La gran mayoría no ha llegado a reconocer ni ha experimentado esto, pero en el creyente debe ser una realidad, como Pablo lo vivió y como Pablo lo hacía. Por eso él lo dijo, porque él lo estaba haciendo cada día. Cada día. Él llevaba sus deseos, pensamientos pecaminosos a la cruz. Por eso era que Pablo tenía victoria sobre el pecado, y también a través de la palabra Pablo nos lo enseña a nosotros. Entonces, hermanos, surgió otro punto. ¿Qué es lo que debemos crucificar? Lo que debemos crucificar es nuestro viejo hombre. Recordemos lo que dice Romanos 6:6. Vamos a Romanos 6:6. Busquemos Romanos 6:6, mi amado. Y vamos a leer, que también él nos lo confirma la palabra. Romanos 6:6 dice así: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Vuelvo y lo leo. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido,
a fin de que no sirvamos más al pecado, confirmado por las Escrituras. Entonces, nos quiere decir la poderosa palabra, sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Eso es lo que quiere decir esa porción bíblica. Ya no somos esclavos del pecado. La crucifixión del viejo hombre en la cruz significa que el cuerpo de pecado ha sido anulado. ¿Qué es el cuerpo de pecado? Pues nuestra naturaleza pecaminosa. Aquí no está hablando del cuerpo físico. Aquí se refiere en realidad al pecado que mora en él y que es personificado como un tirano gobernando a la persona. Vuelvo y lo repito. No está hablando del cuerpo físico, se refiere en realidad al pecado que mora en él y que es personificado como un tirano gobernando a la persona. Tenemos que hacernos la pregunta, ¿sabemos o sabes de verdad que su viejo hombre, su vieja naturaleza, fue ya crucificada con Cristo? Este debe ser el deseo de todo creyente en su corazón, que llegue y que lleguemos juntamente a este conocimiento o a este entendimiento y experiencia. ¿Por qué? Para ser victoriosos sobre el pecado. No olvidemos que cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, nuestro viejo hombre fue entonces crucificado juntamente con él. Eso lo dice la palabra. Como lo dije antes, ninguno de nosotros fuimos crucificados en la cruz del Calvario. ¿Cómo pues nuestro viejo hombre podría haber sido crucificado en la misma cruz al mismo tiempo que el Señor Jesucristo estaba en ella? Hermanos, cuando el Señor Jesús murió, fuimos crucificados con Él. Cuando recibimos el perdón de nuestros pecados, es como si hubiésemos clavado nuestros pecados en la cruz. Y eso se hace, o lo hicimos por fe. Vamos a otro punto. ¿Qué entendemos por viejo hombre? Entendemos por viejo hombre nuestra mente unida a aquello que reconocemos como pecado y aquel cuerpo que lo ejecuta. Santiago 1:15 nos lo explica también. Santiago 1:15. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Damos toda la gloria a Él. Santiago 1:15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. O sea, viene la tentación y si llegamos a caer en ella, pues ahí se practica el pecado. Y después de que se ha practicado el pecado, llega la muerte. Todo esto puede y debe ser crucificado y dejado. También nos lo confirma la palabra. Vamos a Efesios 4:22. Efesios. Ahí también nos lo confirma la palabra. Efesios 4:22. Lo leemos. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Nuevamente,
Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Que es lo que también nos está diciendo ahí esa porción bíblica. Deshágase de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Despójese. O sea, por eso, hermanos en Cristo, debemos escudriñar las Escrituras para saber lo que nuestro Dios llama pecado, para poder crucificarlo y dejarlo. Pero apenas recibamos el conocimiento de qué es pecado, debemos dejarlo. O cuando tengamos conocimiento de una vida pecaminosa, tenemos que dejarlo y crucificar nuestras pasiones y deseos allá en la cruz, como el Señor Jesucristo fue crucificado. Todo lo que es pecar conscientemente proviene del viejo hombre. Por consiguiente, el completo despojo del viejo hombre es lo mismo que la completa victoria sobre el pecado consciente. Por eso hay que tener conocimiento de las Escrituras para tener de verdad conocimiento de lo que el Señor dice que tenemos que dejar, despojarnos o huir. Amén. Surge otra pregunta. El crucificar la carne. Cuando se dice el crucificar la carne, son nuestras pasiones y deseos que están también ahí en las Escrituras 5:24. Gálatas 5:24 también. Vamos a la palabra y la vamos a leer. Vamos a leer la poderosa palabra del Señor que nos ayuda a entender. Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Viste que ahí está, mis amados, confirmado por la palabra. ¿Qué será crucificado? ¿Qué será crucificado? Según la palabra, la carne con sus pasiones y deseos, los cuales Pablo menciona en los versículos 19 al 21 del mismo capítulo 5. Vamos allá, vamos a leerlos, el 19. Gálatas 5:19. Así dice la poderosa palabra de Dios. Muchos lo conocemos, pero muchos no. Entonces hay que seguir leyéndolo y escuchando la palabra. Gálatas 5:19 dice, así dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. En el 20, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Confirmado por la palabra. Santo de Israel. La palabra está diciendo, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicerías, peleas,
celos, arrebatos, divisiones, envidias, borracheras y otros pecados parecidos. Está diciendo que las obras de la carne incluyen a muchas otras más obras, a muchas más obras. En este versículo que leímos y capítulo son unas. La palabra nos dice verdaderamente de qué tenemos que alejarnos. Entonces vamos también a mencionar pues algunas obras comunes de la carne: mentira, hurto o robo, impaciencia, murmuración, queja, vanidad, vanagloria, codicia. Todo esto nos dice la Biblia. Solamente podemos tener ese freno para no seguir en estas obras. Es tener conocimiento de la palabra de Dios. Y amados en Cristo y todos los que me oyen, también nuestra conciencia nos ayuda. ¿Qué está bien y qué está mal? Todo ser humano tiene una conciencia. O nos defiende o nos acusa. Y vamos a mirar Efesios también. Efesios capítulo 2. Para que vean, hermanos. Y ya estamos conociendo las obras de la carne. Pero en Efesios 2:3 nos dice algo precioso para que lo apliquemos. Oh, alabado sea el nombre del Señor. Vamos a la palabra. Efesios capítulo 2. Importante ponerle cuidado a todo lo que el Señor nos habla por su palabra. Efesios 2:3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos, habla en pasado. Todos vivíamos en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, ¿qué se debe hacer? La misma palabra nos lo enseña. Negarnos a nosotros mismos. Negarse a sí mismo. Dice San Mateo. Vamos a San Mateo. San Mateo. ¿Ve? Vamos a mirar y vamos después a explicar. San Mateo. San Mateo 16. San Mateo 16, 24, el Señor Jesús nos dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos, ve, a sus discípulos, nos está hablando a nosotros: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Vio? Anteriormente estamos hablando y estamos conociendo las obras de la carne. Como lo dije anteriormente, unos ya lo saben, pero otros no lo saben. Entonces aquí nos está hablando de las obras de la carne. Antes de conocer a Cristo vivíamos en ese mismo desenfreno. Pero ahora, después de que estamos en Cristo y caminamos con el Señor Jesucristo y vivimos en Cristo, ya esto no debe estar en nosotros. Porque recordemos lo que dice la palabra: o esa naturaleza está juntamente crucificada con el Señor Jesucristo. O sea, eso ya no lo podemos practicar.
no lo dice la palabra. Por eso hay que tener muy en cuenta y tener muy claro cuáles son las obras de la carne. Y hoy lo leímos y hoy lo estamos estudiando. Y también, como decíamos en San Mateo 16:24, que nos dice así: si alguno de ustedes quieren ser mis seguidores, tienen que abandonar su propia manera de vivir y tomar su cruz y seguirme. O sea, tenemos que abandonar la vieja vida, lo que éramos antes de conocer a Cristo. Tenemos que recordar que somos nuevas criaturas. Si deseo ir por el mismo camino que el Señor Jesús anduvo, por el camino que Él abrió, debo negarme y debemos negarnos diariamente a nuestra propia voluntad o a mi propia voluntad. Y debo tomar sobre mí la cruz, en la cual mi propia voluntad será clavada. Pues esto hizo el Señor Jesucristo. Estas son sus pisadas, la negación de la propia voluntad. Él lo hizo, también nosotros tenemos que hacerlo. El Señor Jesús nos está enseñando que Él, en toda su vida terrenal, siempre vivió crucificado, que significa siempre haciendo la voluntad del Padre. Por eso Él nos enseña, porque el Señor Jesucristo es nuestro Maestro. Ahora Él nos enseña a hacer lo mismo porque somos sus discípulos. Entonces, estar crucificado con Cristo también significa no practicar el pecado, no practicar las obras de la carne. Esto lo tenemos que hacer continuamente. Y siempre que venga la tentación, decir no y no. Recordemos que mientras estemos en este cuerpo, somos tentados a través de todo tipo de tentaciones. Pero siempre debemos decir no. Siempre debemos decir no a la tentación. Siempre debemos decir no al pecado, a las obras de la carne, a todo aquello que nos aparta de nuestro Señor y Salvador. Y si lo hacemos así, le demostramos fidelidad a nuestro Dios y Señor. Si nos mantenemos crucificados con Cristo día tras día, año tras año, y siempre decimos no, entonces poco a poco se introduce verdaderamente una muerte sobre el pecado en nosotros. Cuando hay negación y nos negamos al pecado, es cuando estamos muriendo al pecado, es cuando llevamos el pecado a clavarlo, o nuestros pecados son clavados en la cruz, como el Señor Jesucristo estuvo crucificado en ella. Así seremos más y más hechos conforme a su imagen. Y sigamos mirando lo que sigue diciendo Gálatas 2:20. Mire con qué seguridad Pablo lo dice. Así tenemos que decirlo nosotros. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. La vida del cristiano llega a ser posesión o pertenencia del Señor Jesucristo. Por eso dice Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Queridos hermanos y queridos oyentes, por el sacrificio en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, Él se hace dueño de nuestras vidas, que significa que somos propiedad de Él. Por el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros,
Él se convierte dueño, rey, señor, salvador y abogado de su pueblo, de sus hijos, de sus discípulos. Pero miremos qué quiere decir dueño. Somos propiedad de Él. Rey, que Él gobierna sobre nosotros. Ya no nos gobernamos nosotros mismos. Señor, que es amo, y le debemos obedecer y servirle como Él lo dice. Salvador, que Él tiene el poder para salvarnos de la muerte eterna. Tiene el poder para salvarnos de todo peligro. Y tiene el poder para ayudarnos a solucionar todas las dificultades y problemas que lleguen a nuestra vida. Abogado que siempre nos defiende. Estamos seguros en Él. Por eso tenemos que decir, como dice Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y si es Cristo el que vive en mí y en cada creyente, entonces, ¿qué quiere decir esto también, hermanos? Que Él tiene el control de mi vida y de tu vida. Que Él tiene el control de mis acciones y de las tuyas. Que Él tiene el control de mis acciones y las tuyas. Que Él tiene el control de mis relaciones y las tuyas. Que Él tiene el control de mis palabras y de las tuyas. Y tiene el control de tus hechos y mis hechos. Vamos a decirlo también de esta manera. Él es el que toma las decisiones en mi vida y en tu vida. Él es el que guía mis pasos y tus pasos. Él es el que toma el timón y el volante de tu vida y de mi vida. Es Cristo el que está en mí. Y es Cristo el que se refleja en mí. ¿Nos o te parece difícil? Pero hermanos en Cristo y todos los que me oyen, es esa la vida cristiana, no de nombre, sino de hecho. Ese es el costo de seguir a Cristo. Dale el control de tu vida y de mi vida. Es solo una decisión que te puede y me puede dar la vida eterna en la gloria con Dios. Es cuestión de arrepentirse y arrepentirnos y dejar que Cristo viva en ti y en mí. Y todos, no solamente Pablo, hermanos, no solamente Pablo, todos tenemos que llegar a esto, a decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y mira lo que sigue diciendo el versículo de Gálatas 2:20. Y lo que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vamos a darle el significado. Lo que ahora vivo en este cuerpo humano, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Esta fe significa confianza o dependencia. O sea, dependo totalmente de Él y totalmente confío en que Él sabe guiar mi vida correctamente. El cristiano vive mediante una continua dependencia del Señor Jesucristo, rindiéndose a Él, dejando que Cristo viva su vida en Él. Así, la regla de vida del creyente es Cristo. No hay ley, no es cuestión de esforzarse, sino de confiar. Vive una vida santa,
o vivamos una vida santa, no por temor al castigo, sino por amor al Hijo de Dios, el cual me amó y te amó, y se entregó por ti y por mí. Nosotros como creyentes y cristianos tenemos el privilegio de que el Señor Jesucristo mora en nuestro interior y nos capacita y nos da el poder de lo alto para vivir en Él, teniendo victoria total sobre el pecado, mundo, el diablo y las obras de la carne. Si lo crees, lo veremos y lo verás cumplido en tu diario vivir. No lo olvidemos, hermanos en Cristo, lo que nos está diciendo la poderosa palabra. Y como nos dice Gálatas 2:20, no olvidemos, hermanos. No digamos como muchos dicen, no puedo vencer el pecado. Sí lo podemos, porque la palabra no lo dice y no lo confirma. Para que el pecado no tenga control ni dominio de nosotros, debemos crucificar nuestra naturaleza pecaminosa en la cruz, como el Señor Jesucristo estuvo crucificado en ella, y negarnos a nosotros mismos y rendir nuestra vida totalmente a Él, nuestros pensamientos, nuestros caminos, todo lo rindamos a Él y vamos a ver la victoria. Amados en Cristo, nuestra oración debe ser en esta hora que podamos entender esta gran verdad espiritual. Y es cuando se cumple, que siempre lo repito, seremos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Vamos a orar, iglesia, vamos a orar, queridos oyentes, vamos a orar todos los que me escuchan en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos muchas y muchas gracias por tu palabra, Señor, porque es tu Santo Espíritu el que la revela a nuestro espíritu. Oh, soberano Señor, ayúdanos, Señor, a creer a tu palabra, a saber que esto es lo que nos conviene, a entender que siempre, mi Señor, nos ha demostrado su amor cuando diste la vida allá en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Señor, y que tus palabras son vida, y que tus palabras, Señor, nos llevan, Señor, a la gloria, a triunfar en este mundo de pecado, en este mundo donde, Señor amado, la corrupción reina, pero tú nos das, maravilloso Señor, la clave. Tú nos das, maravilloso Señor, oh Dios mío, la sabiduría para entender que contigo sí podemos triunfar sobre las obras de la carne y sobre todo aquello que nos quiere apartar de ti. Señor mío, oh mi Señor, ayúdanos. Misericordia te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Misericordia, misericordia, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Tú eres el único que tienes el poder para perdonar pecados, como lo dice las Escrituras, Señor. Ayúdalos, Señor, a que vengan a ti y pidan perdón, y ellos puedan recibir esa gracia salvadora, puedan llegar a ser tus hijos. Ayúdalos, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, en este momento muchos, Señor, no solamente están luchando, Señor, a la gloria con sus pecados, con sus dolencias,
sino también, Señor, con muchas situaciones. Señor de la gloria, seas tú dándole, Señor, revelación de tu palabra, que tu buen espíritu, Señor, revele a Cristo, Señor, oh Dios, en sus vidas, para que te puedan ver a ti, Señor Jesucristo, y puedan entender tu gran amor y cuánto tú, mi Señor, los ama, y que este día más de vida tú le estás dando oportunidad de venir a ti, Cristo, y que nosotros también como cristianos, como creyentes, tomemos la decisión cada día mayor de apartarnos, Señor, de aquellas obras de la carne que en el pasado vivíamos, pero que ahora, Señor, como hijos tuyos, como cristianos y como creyentes, ya no debemos practicar. Danos esa sabiduría, danos esa capacidad, porque mi Señor, a la gloria, todo aquel que te pide, tú le darás. Y nosotros estamos pidiendo que cada día, Señor, nos santifiquemos más. Como dice tu palabra, el que es santo se santifique más. Esto lo queremos hacer como hijos, como pueblo tuyo, Señor. Santificarnos más, Señor. Oh, gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Porque tú nos enseñas, tú nos ayudas a vivir para ti. Porque por amor te entregaste a nosotros. Que también nosotros por amor nos neguemos y renunciemos. Te alabamos y te damos gracias. Te alabamos y te bendecimos. Muchas y muchas gracias, mi Señor Jesucristo. Muchas y muchas gracias, Padre. Te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tu palabra, Señor. Aleluya, alabanza. Mis amados, les extiendo la invitación para el domingo, si Cristo, mi Señor y nuestro Señor no ha venido, a las 10:30. Bueno, me alegro porque hemos tenido buenas noticias de que muchos hermanos, gracias a Dios, no les ha faltado nada, se está cumpliendo la palabra, las promesas, nada les ha faltado ni nos ha faltado. El Señor nos ha sustentado espiritualmente, económicamente y materialmente. Todos los hemos visto. Gracias, Señor. Ahí vemos la mano de nuestro Dios a favor nuestro. Ahí vemos su amor. Ahí vemos su bondad y su misericordia a favor nuestro. Nos alegramos grandemente porque, Dios mío, Señor, Dios ha sido bueno y muy bueno. Nos ha guardado, nos ha cuidado en este tiempo de esta pandemia. Hemos tenido buenas noticias, que tampoco, para la gloria del Señor, ninguno está con esta enfermedad o con este virus. Damos gracias al Señor. Ahí debemos tener más fe y más confianza de que el Señor cumple su palabra. Y así vengan aflicciones y así vengan situaciones difíciles, recordemos también que Él está con nosotros hasta los últimos días que estemos en la tierra. Él está y estará con nosotros. Muchas y muchas y muchas gracias por escucharme. Gracias damos a nuestro Señor Jesucristo por permitirme compartir la palabra con todos ustedes. Damos alabanza, gloria, honor y adoración a nuestro Dios y Señor, porque es por Él que podemos predicar, es por Él que podemos enseñar. No hay nada en nosotros de capacidad y sabiduría, es Él en nosotros. Recordemos que Él vive en nosotros. Bueno, iglesia en Cristo, mis queridos oyentes y todos los que me escuchan,
les deseo que el Altísimo, el Dios Todopoderoso, el que vive y reina por los siglos de los siglos, el que hizo los cielos y la tierra, cada día lo llene más de su gracia, de su amor, de su poder, de su gloria, de su espíritu, cada día mayor, sobre sus vidas, sobre sus casas, sobre sus hogares, sobre sus hijos, en su salud, en su economía, en todo lo que hacen sus manos. La bendición esté cada día mayor en cada uno de ustedes. Bendiciones de parte del Señor Jesucristo. Muchas bendiciones les deseo de parte del Señor Jesucristo. Gracias.